vamos a comenzar con este segundo bloque que va a contar con las intervenciones de los profesores Fernando de Traseñí, Karen Peña y Eduardo Barbosa. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el doctor Fernando de Traseñí Granda, a quien todos conocemos. El doctor Fernando de Traseñí es un destacado profesor de nuestra facultad, ha sido decano durante muchos años en ella, un destacado investigador del derecho, de diversas áreas del derecho, y quien hoy día va a disertar una ponencia acerca del derecho, la ciencia y la tecnología. Dejo en uso la palabra al doctor Fernando de Traseñí. Muchas gracias. Sí, se me ha pedido que hable hoy sobre las relaciones entre el derecho y la ciencia, el derecho y la tecnología. Y qué tema tan fascinante. Sin embargo, es tan vasto y tan complejo que no sé cómo tratarlo en 20 minutos. Voy a intentar hacerlo comprimiendo mucho las ideas y evitando los detalles. Todos somos testigos de los avances asombrosos de la ciencia durante el siglo XX. Es solo desde hace unas décadas que algo está pasando acá que no funciona bien. A ver. Aquí con esto. Ya está. Es solo desde hace unas décadas que tenemos agua y desagüe en nuestras casas, que tenemos electricidad, que podemos movilizarnos de un lugar a otro sin necesidad de recurrir a caballos, sin utilizando el automóvil. Para ustedes esto puede parecer muy remoto, pero mi abuelo vivía en esos tiempos, mi padre nació en esos tiempos, o sea que no es tan lejos tampoco. Y podemos movernos de un país a otro en pocas horas gracias al avión. Piensen ustedes que en el siglo XIX y antes, irse de aquí a Europa era un viaje de 6 meses, ¿no? Un viaje de varios meses de barco, de navegación. El teléfono y la radio no tienen más de 70 u 80 años, ¿no? La televisión aparece recién hace 60 años. Yo no conocí la televisión cuando era niño. Recién viene al Perú cuando yo tenía 22 años. Y la televisión en color llegó 20 años después todavía, en 1977 o 1978. Todo esto, que ahora parece tan natural, no existía hasta hace relativamente muy poco tiempo. Cuando se redactó el famoso Código Napoleón, se trabajó a la luz de las velas. Y si tomamos en cuenta solo los últimos años, las novedades científicas y tecnológicas han aumentado en forma geométrica. Hace 30 años no existía el celular, ni la computadora, ni el Internet, menos Facebook, por supuesto. No había televisión satelital, razón por la cual lo que pasaba en un país solo podía verse en otro país cuando se enviaba la película de lo que se quería mostrar. No había presencia en directo de los campeonatos de fútbol internacionales. Las noticias sobre lo que pasaba en el mundo las recibíamos de inmediato cuando se limitaban a expresarlas en palabras. Pero si se quería mostrarlas en imágenes, había que esperar varios días que llegara la película. Cuando comencé a ejercer la abogacía, las diligencias en los juzgados ponían sobre papel los temas o los actas gracias a unas viejas y enormes máquinas de escribir marca Remington. Creo que mis contemporáneos se acuerdan de eso. Efectivamente, máquinas que ahora son piezas de museo, ahora se compran como joyas de museo. ¿Cómo afecta todo esto al derecho? Podemos decir que lo único que cambia es la parte instrumental, la forma como el derecho se expresa, pero que esto no afecta al derecho mismo. Para contestar a esta pregunta, tenemos que examinar cómo funciona el derecho en su tarea de regulación social. Y para cumplir esa tarea, el derecho tiene 2 estrategias fundamentales: la partición en el espacio y la partición en el tiempo. Ya que no todos pueden usar a la vez de los bienes materiales, el derecho establece la división entre lo tuyo y lo mío. Y esto implica establecer fronteras, límites,
y luego titularizar, es decir, otorgar dentro de ciertas pautas derechos sobre los bienes ya definidos. Hay casos en los que los límites son sencillos, porque las cosas materiales tratadas presentan una unidad evidente que hace innecesaria una delimitación por el derecho. Por ejemplo, un lápiz es un lápiz, y este es mi lápiz, y ese allá es el tuyo. El derecho no necesita establecer sus límites, sino simplemente pasa de frente a la titularización y dice, este es tuyo y este es de él. En cambio, en otros casos, la delimitación representa en sí misma un problema porque hay que partir el bien en diversos derechos. Y este es el caso de la tierra. Así, el derecho crea países determinando fronteras, crea propiedades determinando linderos, y sobre estas bases espaciales establecidas por el derecho se constituyen una serie de operaciones jurídicas, la propiedad, el alquiler, la venta, etc. En el caso del derecho privado, el ejercicio de la administración pública y en general la soberanía o capacidad de imperio en el derecho público, todos se ven afectados por esto. Cuando las cosas no pueden ser organizadas en base a la partición en el espacio, se crea la partición en el tiempo. De diversas maneras, el derecho regula el tiempo, es decir, establece la diacronía y la sucesión de acontecimientos, lo que equivale a participar en la creación del tiempo. Fundamentalmente recurre para ello a turnos y plazos. El plazo es una condición del turno. Hay derechos sin tiempo, como es el caso de la propiedad, que por definición es eterna. Esto no significa que no pueda transferirse, pero no caduca. Sin embargo, aún esos derechos tienen límites temporales excepcionales, como es el caso de la prescripción. Pero ahí el tiempo no es un constituyente de la propiedad, sino un accidente de ella. Pero en otros casos, el tiempo es claramente un ingrediente del derecho mismo. Esto es perfectamente obvio en los turnos. Hay también determinaciones del tiempo que no parecen turnos y sin embargo lo son en el fondo. Por ejemplo, el alquiler tiene por su naturaleza misma un plazo, si no sería propiedad. Y ese plazo significa de alguna manera abrir la posibilidad de que algún otro alquile ese bien, de modo que implica la posibilidad de un turno, una sucesión. Los descubrimientos de la ciencia y la tecnología van a cambiar en muchos aspectos las condiciones en las que el derecho va a intervenir para configurar el espacio y el tiempo. Y esto da origen a que el derecho deba adaptarse a nuevas condiciones, hasta el punto que algunas situaciones se escapan del derecho. Y tenemos problemas los juristas con ellas. Decíamos que el derecho divide el tiempo constituyendo turnos, y esta tarea se realiza sobre la base de la justicia, que a su vez tiene un apoyo grande en la igualdad. Damos turnos que sean justos y lo justo lo medimos en función de igualdad. Sin embargo, tomemos el caso de los turnos que se confieren a los aviones para aterrizar en un aeropuerto. Los controladores de vuelo, desde la torre de control, establecen el orden y la aproximación que deberá adoptar cada avión. Estas decisiones se toman sin consultar a los interesados ni a ningún superior, teniendo solamente en cuenta la operatividad y seguridad del aterrizaje y de acuerdo a reglas técnicas que marcan las pautas generales dentro de las cuales deben tomarse decisiones específicas. En otras palabras, los derechos de cada avión a tener un momento para aterrizar, esto es un turno, son determinados al margen de toda regulación jurídica por personas que no conocen el derecho y que incluso no conciben este entramado de mandatos que expresan deber ser y que dan títulos o permisos de aterrizaje. Este entramado de mandatos no lo conciben como un ordenamiento legal, sino simplemente como una construcción técnica. Y las eventuales controversias sobre a quién le corresponde aterrizar o despegar primero se resuelven no en términos de justicia, sino de eficiencia. Pero hay otro cambio en la configuración del tiempo que tiene efectos muy importantes sobre el derecho. El mundo actual está referido a una nueva escala de velocidad, antes impensable. Cuando las comunicaciones son rapidísimas y las actividades son vertiginosas, cuando el tiempo tiene una influencia notable en la determinación de las circunstancias, por ejemplo en la bolsa,
o en general en el mercado. El derecho se ve obligado a aumentar también su velocidad interna. Los plazos y ritmos del derecho tradicional ya no se ajustan a las necesidades del mundo actual. Y esto trae muchísimas consecuencias. Desde la disminución de la mayoría de edad, por ejemplo, de los 25 años primero a los 21 y después a los 18. Y la reducción del plazo de la usucapión, la prescripción adquisitiva, a 10 años cuando antes eran 30 años. Hasta la invención de procedimientos sumarísimos que pueden resolver oportunamente problemas que, si demoran mucho, se transforman en irreversibles. La impugnación de un acuerdo de la Junta General de una sociedad anónima que perjudica a la minoría resulta inoperante. Esa impugnación resulta inoperante si requiere un procedimiento judicial que dura 4 años. En ese lapso, el acuerdo habrá sido implementado y los accionistas minoritarios quizá no tengan ni a quién reclamar daños y perjuicios porque de repente la compañía puede haber quebrado o puede haber sido disuelta mientras tanto. Un problema muy complejo que se le presenta al derecho moderno es la titulación del espacio. Mientras que el derecho tradicional tenía que compatibilizar individualidades muy definidas, el derecho moderno tiene que hacer frente a una forma de vivir que da un papel muy importante a lo colectivo, al bien social y en materia internacional a la globalización. En otras palabras, antes cada uno andaba por su cuenta cuidando solamente no chocar con el vecino. Ahora no se puede caminar si no es con el vecino al lado. Dentro de este contexto, el derecho extranjero, es decir, el derecho de otro Estado nacional, pierde su carácter foráneo. Es así como ciertas leyes nacionales pasan a ser de utilidad general más allá de las fronteras que delimitan su vigencia. Por ejemplo, a través de acuerdos privados entre comerciantes. Es frecuente que un contrato se rija por una ley absolutamente extranjera, lo que implica que las fronteras jurídicas se desvanecen. Las partes privadas de un intercambio someten las eventuales controversias a las leyes de un país que puede incluso no ser el de ninguna de las partes ni el del lugar donde se ejecuta el negocio, sino que su legislación ha desarrollado ciertos temas con una mirada más globalizante y por eso les interesa a las partes. Por ejemplo, un empresario chileno y un empresario colombiano pueden escoger las leyes del Estado de Nueva York para solucionar sus controversias comerciales. Y un empresario peruano y un asegurador danés pueden escoger solucionar sus conflictos en materia de seguros conforme a las leyes de Inglaterra, que son muy conocidas por su legislación en materia de seguros. Otro cambio fundamental en el derecho moderno es su desmaterialización. Esto significa que gracias a la tecnología moderna se prefiere trabajar societariamente antes que individualmente. Y más aún, quienes tienen la parte más activa en las relaciones sociales comerciales no son las personas naturales, sino las personas jurídicas. La persona jurídica no es una persona material, sino una construcción lógica. Sin embargo, piensa, decide, es propietaria, lucha contra otras personas jurídicas o naturales y celebra alianzas para aumentar su poder. El hombre real desaparece detrás de ella, porque solamente cuenta desde la perspectiva abstracta del voto. Es simplemente una unidad en la toma de decisiones, pero lo decidido se impone en tanto que voluntad de la sociedad sobre todos y cada uno de los miembros que la integran. En consecuencia, el hombre material ha pasado a formar parte de un todo constituido por un sistema inmaterial. Y este sistema prima sobre sus partes individualmente consideradas. Aún más, la relación entre la persona natural y la persona jurídica se hace cada vez menos directa y transparente. Una multitud de abstracciones tejen una red desmaterializada entre el hombre de carne y hueso y la sociedad. En la mayor parte de los casos de personas jurídicas significativas, los accionistas no son personas naturales, sino otras personas jurídicas, que a su vez pertenecen a otras personas jurídicas, y estas a otras, constituyendo una maraña de irrealidades que sin embargo tienen una realidad mayor que la material. Rastrear la presencia de los hombres naturales
detrás de esas construcciones de espejos resulta difícil aún para un experto genealogista. Pero si los sujetos jurídicamente activos se han desmaterializado, cuando menos en el campo de las relaciones económicas, las cosas mismas se han desmaterializado también. No solamente el sujeto, las cosas también. Esta concepción material de la propiedad está presente todavía en la mentalidad de los juristas del siglo pasado. Planiolo y Ripper, en su célebre Tratado de Derecho Civil, todavía sostienen que el objeto de la propiedad es una cosa corporal y que no es propio aplicar este concepto a derechos incorporales. Porque la idea central de esa propiedad clásica es que está referida a la tierra, a la casa, al ganado, a los granos, a los objetos producidos en el taller. En nuestra época, el reino de la materialidad ha sido subvertido por bienes más sutiles e incorpóreos. Cada vez que nos preguntamos ahora sobre la propiedad, la cosa material, lejos de imponerse como lo hacía antes, se esconde, se evapora. Cada vez que intentamos coger la cosa, se nos escapa entre los dedos. Ya unos siglos atrás se había comenzado a desmaterializar el dinero, al crearse, poco antes de la Revolución Francesa, el papel moneda. Notemos que cuando somos propietarios de un billete, no es el billete lo que cuenta, no es el billete lo que vale en sí mismo como papel, sino el dinero que ese billete representa y que circulará de mano en mano sin materializarse nunca. Y ahora aún el papel moneda pierde su importancia, porque el dinero, es decir, la capacidad de compra, está siendo representada por cheques y por tarjetas. Y la transferencia de una cuenta corriente a otra constituye una forma todavía menos material de pago. Si agregamos que las instrucciones para realizar tal transferencia pueden ser impartidas mediante una comunicación electrónica a través de Internet, la poca materialidad que tenía la moneda metálica o el papel moneda queda así reducida a cero. Oye, miren qué amables, me están pasando una tarjeta de Navidad, pero un poco anticipada, ¿no? Así que la voy a dejar por acá nomás hasta que llegue diciembre. Por otra parte, frente a la materia, que se defina como todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, hay todavía otros bienes que sin abandonar el mundo físico no tienen corporeidad. Pueden ser vendidos para múltiples usos y pueden pasar de titular en titular, pero no tienen materia. Son pura energía, pura energía. El ejemplo más notorio de una energía que tiene que ser jurídicamente regulada, porque se produce, se comercia y se utiliza casi a cada instante de la vida en el mundo de hoy, es la electricidad. La electricidad no es una cosa, sino una onda. Vender electricidad es como vender las olas del mar, pero sin el agua. Ustedes habrán visto cuando están nadando en la playa y hay muchas olas a los costados, ustedes ponen un pedazo de madera, la madera está flotando, viene una ola, la levanta y luego pasa. ¿Se movió el agua? No, el agua no se ha movido, son simplemente los átomos o las moléculas de agua se han ido golpeando unas a otras para darle la forma a la onda y bajar. El agua quedó en el mismo sitio como quedó la madera. Es una pura energía. La ola no es una cosa que se desplaza, no es agua que viaja, sino es una fuerza que hace que las moléculas se golpeen en serie, transmitiendo el impulso sin moverse del sitio. Por ello, la comercialización de la electricidad es venta de energía pura. Pero eso resulta muy complicado para el derecho. La energía no tiene una identidad espacial, ya que atraviesa los espacios. No puede ser conservada, empaquetada y entregada. No es posible guardarla, de modo que la energía que se recibe, si no se consume de inmediato, simplemente se pierde. No se puede tener energía de mayor calidad. No puede prepararse un producto mejor con energía, con electricidad, y los contratos de compraventa de electricidad no tendrán nunca dificultades por la calidad de la energía recibida, como pudiera tenerlos la curtiembre por la calidad de los cueros que le ha enviado su proveedor. Todo ello obliga al derecho a adaptarse a estas nuevas realidades y surge así la importancia del derecho regulatorio, que se enfrenta de alguna manera al derecho civil. Para terminar, quisiera hacer notar que esa modificación de los términos de referencia de la realidad a la que el derecho tiene que organizar
implica también una modificación de lo que es considerado posible y lo que es considerado imposible. Normalmente el derecho no regula lo imposible y apenas se limita a tratarlo para decir que cuando un acto jurídico tiene por objeto un imposible, ese acto es nulo. Pero el acto de situar el derecho dentro de los límites de lo posible no es abstracto, sino que se basa en un marco de posibilidades concretas que la tecnología y la cultura ofrecen y definen. Cuando este marco es sobrepasado o invalidado, el derecho se encuentra en apuros. Este es el caso, por ejemplo, de los avances en genética. Lo que parecía imposible resulta que ahora es posible. Se pueden clonar animales, se puede alquilar un vientre humano para que la gestación se produzca en una mujer diferente a la que contribuyó con el óvulo. Estamos ante situaciones que antes eran impracticables, imposibles, por lo que no están contempladas en nuestros códigos. Y más allá del problema moral, el derecho no sabe cómo manejar estas situaciones y tampoco puede considerarlas simplemente nulas como imposibles, porque sí son realmente posibles, van a suceder. El nacimiento de un niño en vientre ajeno no puede ser considerado un nacimiento nulo. Siendo un hecho real, el derecho tiene muchas dificultades para regularlo. Ese niño es hijo de la madre que puso el óvulo o de la mujer que fue alquilada para que lo alojara temporalmente. Un campo en el que la nueva tecnología tiene una importancia tan grande en la apreciación de las circunstancias es el de la responsabilidad extracontractual. Transcribo una noticia aparecida en El Comercio de Lima el 27 de febrero de 1864. Dice: trágico accidente. Ayer en las primeras horas de la tarde, el cochero Clemente Jordán del establecimiento denominado Fonda de Coppola atropelló con el coche en la calle Jesús Nazareno a un muchacho denominado Dionisio Espichán, de 10 a 11 años de edad, el cual pasaba montando un burro por dicha calle. El muchacho falleció a consecuencia de los golpes sufridos y el cadáver fue remitido al Hospital de San Andrés para el reconocimiento que señala la ley. Podemos comparar estos accidentes entre coche y burro con los modernos accidentes de tránsito. No cabe duda de que la peligrosidad del tránsito moderno ha aumentado cuantitativamente debido a la mayor velocidad del transporte, debido a la mayor potencia de las máquinas, al tamaño de los coches y a la frecuencia del tránsito. Todos estos son cambios cuantitativos, pero ¿no obligan acaso a considerar nuevos principios y a plantear las cosas en un terreno cualitativamente diferente? Esto sin tomar en cuenta los accidentes aéreos, los de trabajo y tantos otros que crea el mundo moderno. Quizá la gran lección que podemos sacar de este paseo por la nueva ciencia y la tecnología moderna es que ni el jurista ni el abogado pueden vivir al margen del mundo. No se pueden colocar allá arriba en un paraíso conceptual de los juristas, como lo llamaba Hart, y ahí, lejos de este mundo, reunirse en cenáculo para resolver desde arriba, con ayuda puramente de la lógica y de una justicia abstracta, los problemas que suceden día a día en la superficie de la Tierra. El jurista tiene que ser, ante todo, una persona culta, una persona informada de todos los campos que de una manera u otra afectan la vida de los hombres. Y por ello, un acercamiento del hombre de derecho a la ciencia y a la tecnología creo que hoy en día resulta indispensable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Fernando de Traseñí por su excelente exposición. Es el turno de la profesora Karen Peña Romero. Karen Peña es profesora de Derecho Civil en la Universidad de Piura y es doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, en España. De tal manera que es para nosotros un honor tenerla aquí en la mesa y ella va a hacer uso de la palabra con el tema El pacto de exclusiva en el derecho peruano y comparado. Buenas noches. Quiero empezar mi participación agradeciendo a los organizadores del 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, especialmente al profesor Mario Castillo Freire, por la invitación que me permite estar con ustedes esta noche.
Como bien lo he dicho, el tema de mi presentación lleva por título El pacto de exclusiva en el derecho peruano y comparado. Su estudio se presenta particularmente interesante y motivador. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Su estudio se presenta particularmente interesante y motivador por el patente impacto en el dinamismo competitivo del mercado, así como por su marcada influencia en las relaciones obligatorias de cualquier tipo de contrato en el que puede ser introducido: compraventa, arrendamiento, edición, agencia, representación y especialmente en la amplia gama de contratos de distribución comercial donde probablemente encuentra su más importante aplicación. Es sin duda un instrumento jurídico que adquiere cada vez una mayor trascendencia en el ámbito contractual. El pacto de exclusiva está siempre vinculado al desarrollo de una actividad lucrativa y su pretensión de fondo, aunque no la única, es la multiplicación del valor económico de la prestación. A todas luces, no es lo mismo negociar en el mercado con cláusula de exclusiva que hacerlo bajo el régimen común de competencia. En el derecho peruano, como en el derecho comparado, la exclusiva es una cláusula de amplio uso, pero de muy poco o superficial conocimiento. De la jurisprudencia nacional podemos apreciar que se le confunde, por ejemplo, con la cláusula take or pay, como en el caso que se vio en el Perú de Kimpac y Clorox, o que su contenido no responde a una cláusula exclusiva aunque lleve ese nombre, como en el muy conocido caso que hemos visto últimamente en las resoluciones de Indecopi de Arcos Dorados y Jockey Plaza. La primera sentencia del Tribunal Supremo Español en la que aparece la cláusula exclusiva data de 1921, relativa a un contrato de arrendamiento de servicios artísticos que es incumplida por una de las partes. Sucedió que la entonces famosa cantante Raquel Meller celebra un contrato con una sociedad por la que se obliga a impresionar discos de manera exclusiva por 5 años. 2 años después de celebrar este primer contrato, decide grabar unos temas con otra casa discográfica. Aunque esta sentencia podría perfilarnos diversos temas de interés, en lo que ahora nos concierne, es importante porque por primera vez esta figura del pacto de exclusiva es admitida en el ordenamiento jurídico español, siendo definida como una obligación de no hacer respecto del tipo de prestación objeto del contrato, admitiendo su licitud en virtud de la libertad de pactos. En efecto, la naturaleza del pacto de exclusiva es una obligación de signo negativo y su originalidad radica en que una de las partes o ambas se obliga a no contratar la misma prestación con una persona distinta a su contraparte por un cierto tiempo, en un determinado espacio, dentro de los límites permitidos por la norma y especialmente dentro de los límites permitidos por el derecho de la competencia. La abstención de contratar constituye una limitación del propio derecho y no el reflejo del deber general de respeto al derecho ajeno, cuya vulneración constituye siempre un acto ilícito. El pacto de exclusiva se materializa a través de una cláusula contractual. No comparto la posición doctrinal que sostiene la vitalidad de la cláusula de exclusiva como un pacto autónomo. Considero que la exclusiva tiene que estar conectada necesariamente en una relación obligatoria. No puede subsistir sin un contrato subyacente, no puede operar en el vacío, sino que ha de referirse siempre a una determinada prestación que tiene su origen en un contrato distinto, aquel del cual el pacto pasa a formar parte. Como cláusula, se integra en el contrato como un elemento accidental, desde la perspectiva de no ser necesario para la validez del contrato, del negocio jurídico del cual pasa a formar parte. Sin embargo, una vez que se ha integrado en este negocio jurídico, se sitúa en la misma línea de principalidad de la obligación que le sirve de base, al dotar de todo el acuerdo de una finalidad económica específica. Participa de la naturaleza del negocio jurídico sin modificarlo. Aunque la jurisprudencia se ha manifestado en el sentido de la utilización del pacto exclusiva en la derivación de un contrato mixto, me inclino por la opinión que en realidad el pacto exclusiva no incide en la obligación modificando su estructura, sino que su ámbito de aplicación es otro, la libertad contractual. Limita el derecho que tiene el individuo de realizar un negocio jurídico determinado con terceros. Restringe la facultad de vincularse contractualmente a quien por ella queda obligado, pero sin modificar la estructura del contrato principal. Existe un contrato en particular que aparenta
contradecir lo que acabo de afirmar. Se presenta como una alteración a la tipología contractual por la inclusión de la cláusula exclusiva, dando como resultado un contrato distinto, la concesión mercantil. Para muchos autores no es sino la derivación de un contrato base, compraventa o cualquier contrato entre los conocidos como de distribución comercial, más una cláusula de exclusiva, afirmación que no comparto. Es adecuado sostener que la exclusiva dentro del contrato de concesión mercantil no es una cláusula accesoria, sino que se trata de un elemento esencial. Su presencia es inherente a la figura. Si a la concesión mercantil le quitamos la cláusula de exclusiva, deja de ser un contrato de concesión. Sin embargo, en concordancia con lo previamente dicho, en el caso específico de este negocio jurídico, no puede cuestionarse si la exclusiva altera o no la tipología contractual, porque en realidad la concesión es un nuevo contrato distinto de todos aquellos que le sirven de base. Las personas jurídicas como las personas físicas podrán ser sujetos obligados o beneficiarios del pacto. Siempre debe existir un sujeto pasivo identificado y determinado en la exclusiva contractual. Y esta es una diferencia importante con la exclusiva legal, donde el sujeto pasivo es genérico e indeterminado. Los sujetos forman parte del acuerdo, pueden tomar la posición de acreedor o deudor o de ambas simultáneamente, si nos encontramos ante una exclusiva bilateral. Sin embargo, puede suceder que no coincidan las posiciones de beneficiario y obligado en la relación accesoria y de acreedor y deudor en la relación principal. Un interesante problema planteado por la doctrina radica en dilucidar si esta cláusula prohíbe al obligado a contratar con terceros, pero le permite gestionar por sí mismo aquello que encargó en exclusiva. Para un sector de la doctrina, limitar el de ejercicio por el propio sujeto obligado resultaría excesivo, puesto que la función de la cláusula es otorgar una posición de privilegio frente a terceros. El artículo 1616 del Código Civil peruano, siguiendo al artículo 1567 del Código Civil italiano, ha abordado esta cuestión, aunque específicamente dentro del contrato de suministro. Así, establece que si el contrato se pacta una exclusiva a favor del suministrante, la otra parte no puede recibir de terceros prestaciones de la misma naturaleza ni, salvo pacto en contrario, puede proveerse con medios propios de la producción de las cosas que constituyen el objeto del contrato. Considero que en atención al contenido del pacto, no importa quién desarrolle la actividad competitiva. Aunque sea el propio concedente, debería quedar vinculado por la exclusiva, pues caso contrario, el pacto sería, en cierta medida, inoperante. Se discute también si el pacto cataloga como una obligación de carácter intuito personae. Soy de la opinión que la exclusiva no es siempre un pacto basado en las cualidades personales de los agentes, aunque puede pactarse de esa manera o adquirir tal naturaleza por estar integrado en un contrato que goza de esa característica. En este sentido, si por ejemplo se realiza un contrato con pacto exclusivo con Juan Diego Flores para que cante en la temporada de Ópera de Lima, no será necesario indicar que esa exclusiva tiene carácter intuito personae, puesto que tal particularidad se obtiene por ser el contrato principal uno de naturaleza personal e intransferible. Lo importante será examinar la naturaleza del contrato, la declaración de voluntad emitida por las partes y las circunstancias concretas en las que se realiza el negocio jurídico. Así, afirmo que el contrato en el que se integra el pacto hace que éste adquiera un matiz personalísimo y no que sea el pacto lo que haga que el contrato principal adquiera ese matiz. De hecho, en materia de contratos de distribución comercial, la doctrina actual señala que no la nulidad del pacto, sino que se optará por hacer una concreción indirecta. El criterio de determinación más racional es circunscribir dicha zona al ámbito en el que el beneficiario desarrolla su actividad económica. Con todo, el principio general siempre es el rechazo a las exclusivas cerradas o las cláusulas de protección absoluta, como aquellas que imponen, por ejemplo, la prohibición de importaciones paralelas. En cuanto al límite por el orden público económico, la premisa básica es que el pacto de exclusiva es un instrumento inocuo per se. Sin embargo, puede ser utilizado de una manera positiva o negativa y debe ser examinado desde dos ángulos: las partes y el mercado. Para las partes, el hecho de poder contar con un régimen de exclusividad permite preservar la utilidad económica del contrato.
evitando los riesgos que supone el juego de la competencia. Para el mercado, el efecto que crea el pacto es un poco más complejo. Por un lado, se puede fortalecer el intercambio de bienes y servicios, evitarse los parasitismos, solucionar el problema de las cautividades contractuales, promocionar la innovación, promover la penetración de productos en nuevos mercados. Entre la obligación de exclusiva y el juego del mercado no existe de suyo un conflicto, sino una complementariedad, una reciprocidad funcional. Sin embargo, de otro lado, puede generar consecuencias negativas, como crear barreras de acceso a terceros competidores, elevación de precios, depredación de productos o posiciones de dominio. En general, cuando la demanda es inelástica, la situación es más grave, propiciando el desequilibrio del sistema. Los criterios de evaluación de las autoridades han ido evolucionando en los últimos años. La interpretación tradicional se apoyó únicamente en el análisis del contenido de los acuerdos, sin examinar las consecuencias económicas del acuerdo en el mercado. Era suficiente probar la existencia de cualquier limitación a la libertad de la actuación de las empresas para sancionar el negocio jurídico. En la actualidad, la jurisprudencia ha optado por un enfoque económico, de manera que se analiza, junto a la naturaleza del convenio, el poder relativo de las empresas y el grado de concentración del mercado. Esta nueva perspectiva convive con el análisis del contenido del acuerdo, pues el primer paso es cerciorarse que por el objeto o por los efectos no sean contrarios a la competencia en ninguno de sus niveles económicos, ni horizontal ni vertical, ni intramarca ni intermarca. De acuerdo a las resoluciones de Indecopi, que ha seguido los lineamientos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son 4 las condiciones objetivas que deben aplicarse a los acuerdos restrictivos en cada caso concreto. Primero, las mejoras en la eficiencia. Segundo, la indispensabilidad de las restricciones. Tercero, que haya un beneficio para los consumidores. Y cuarto, que no se elimine totalmente la competencia. Los acuerdos contrarios a lo estipulado serán objeto de los correspondientes procedimientos administrativos sancionadores e incluso de la consecuencia de carácter civil de estar considerados nulos. En cuanto al enfoque dinámico del pacto, estimo que se deben analizar las vicisitudes en función a criterios de flexibilidad orientados a evaluar la subsistencia del fin del contrato y del interés del acreedor, especialmente salvaguardando la finalidad económica del negocio jurídico. Las vulneraciones tienen distinta entidad y originan distintos efectos dependiendo del negocio jurídico en el cual la cláusula exclusiva haya sido integrada. Estos avatares permiten plantear cuestiones que se discuten en la doctrina tradicional, como la procedencia de la mora, la indivisibilidad de la prestación y la innovación del contrato ante un incumplimiento. La indivisibilidad del pacto de exclusiva como obligación negativa no puedo confirmarla sin matices. Dependerá de la susceptibilidad de ser compuesta en inactividades cualitativamente iguales y cuantitativamente proporcionales siempre que se conserve el valor económico. Si la actividad a la cual se está obligado es un acto complejo o de desarrollo sucesivo, la omisión puede ser descompuesta en tantos elementos como corresponden a ese hecho. Y así la divisibilidad de la obligación determina la posibilidad de un cumplimiento parcial de la prestación. Junto a la confirmación de que el pacto no siempre será indivisible, agrego, aún en contra de la doctrina mayoritaria del derecho comparado, que no comparto que sea difícil encajar al pacto de exclusiva bajo el régimen de la categoría de la mora. Soy de la posición de que el problema de la existencia no ha de tener otro condicionamiento que la naturaleza y las circunstancias en cada una de las obligaciones que sean objeto de examen que haya sido integrado por la cláusula. Habrá mora en la ejecución del pacto cuando el retraso no impida un posterior cumplimiento de la obligación, cuestión que quedará excluida si el tiempo se ha pactado como un factor esencial. Considero que cabe la posibilidad de la mora cuando, pese al retardo en el cumplimiento, no se ha determinado la frustración del fin del negocio y es todavía útil para el acreedor de la obligación principal que éste se realice de manera completa. Así, si el acto contra la exclusiva es tan grave que se frustra definitivamente las expectativas del beneficiario, la calificación de la mora será rechazada, pero no por entender su inadmisión, sino porque en cualquier modalidad de prestación, la quiebra de la función económica del contrato o el desinterés del beneficiario produce una lesión como un incumplimiento propio. En materia de incumplimiento, como lo acabo de mencionar,
la vulneración del pacto de exclusiva puede producir la frustración de fin del negocio y lo que esto genera es la resolución del contrato. En este caso, la contravención tendrá que ser elevada al rango de incumplimiento definitivo. Y el acreedor, en este caso, puede poner en marcha todas las consecuencias de carácter legal y convencional que tenga a su favor. Sin embargo, la contravención del pacto de exclusiva no siempre genera un incumplimiento definitivo. Cuando la cláusula integra un negocio jurídico de tracto sucesivo, su cumplimiento debe analizarse teniendo en cuenta 4 elementos. Primero, el dato cierto de haber ejecutado la prestación conforme a lo estipulado durante un cierto tiempo. Segundo, el interés del otorgante de la exclusiva en el cumplimiento de la obligación restante. Tercero, la voluntad del deudor de continuar cumpliendo con la obligación. Y cuarto, la no frustración del fin del negocio. Como consecuencia del análisis de estas variables, se puede admitir un cumplimiento defectuoso. Así, preferido el cumplimiento, sin perjuicio de la reparación de los daños, ha de entenderse que se está ejecutando el negocio original y no que hemos incurrido en una innovación contractual. Por otro lado, si la obligación principal es de carácter instantáneo de tracto único, la contravención será, salvo excepciones, total y sin cumplimiento definitivo. En realidad, los temas que giran alrededor del pacto de exclusiva son muchos y confío que sean motivo de nuevos encuentros académicos, pero por hoy les dejo en paz. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos a el tema técnico, ya lo están poniendo el iPad, se va a autorizar el PowerPoint. Nos despedimos del doctor de Traseñí, le agradecemos su presencia, él tiene un compromiso por el cual nos tiene que dejar esta noche y vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Eduardo Barbosa Veraún. Eduardo Barbosa es catedrático en nuestra Facultad de Derecho en materia de contratos y socio del estudio Chocopar. Además tengo el gusto de que haya sido mi alumno, uno de los mejores alumnos que he tenido en los años que tengo de profesor. Él va a hacer uso de la palabra sobre el tema Apuntes sobre los contratos preparatorios y el derecho inmobiliario. Buenas noches. Disculpen el incidente técnico. Bueno, mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores y especialmente al doctor Mario Castillo Freire, sobre todo por lo último que dice. Bien, siendo el último de la fila, le prometo que no voy a tomar más de los 20 minutos que se me ha pedido hablar sobre ese tema. Una vez en una conferencia un colega se quedó esperando hasta el final mientras la gente iba saliendo para dar su exposición y cuando pasó a dar la exposición le agradeció a la última persona que se había quedado a escucharlo y le dijo, ahí no te demores mucho porque en realidad después me toca a mí, o sea que espero que no sea el caso de ustedes y les prometo no pasar los 20 minutos. Bien, el tema que se me ha pedido tratar es la relación que hay entre los contratos preparatorios y el derecho inmobiliario. Un poco voy a tocar acá los temas no solamente de clase, sino lo que es para mí el pan de cada día en la oficina. Para un poco ilustración de son más o menos 20 filminas, 20 minutos, un minuto por filmina y quizás algo menos. Para ilustración de los visitantes extranjeros, en nuestro código tenemos regulados dos contratos preparatorios. Es el compromiso de contratar y el contrato de opción. Bueno, las características, rápidamente pasaré por acá, simplemente decir que fuera de la discusión que hay a nivel doctrinaria respecto a que se tratan de precontratos, antecontratos, promesas o términos similares, en realidad estamos ante contratos y contratos en todo el sentido de la palabra, como decía de la Puente, la doctrina más autorizada en materia contractual local, ¿no? En todo el sentido de la palabra, no solamente porque dice la norma, sino porque cuando nosotros estamos tratando este tipo de negocio, de acuerdo a lo que establece la norma, tenemos que regular qué
claramente las reglas del contrato preparatorio, diferenciándolas de las reglas del contrato definitivo, cosa que en la cancha, como digo, muchas veces no se ve así con toda eficiencia. Es un tema en el que hay que trabajar. Entonces hablamos de contratos, y contratos en todo el sentido de la palabra, no me voy a detener en cada una de las características, sino simplemente hacer ese hincapié, porque es importante el trabajo que hay que hacer en la negociación de cada uno de estos preparatorios. Entonces, contratos en todo el sentido de la palabra, al margen de las discusiones doctrinales típicos, porque son regulados por las normas locales, obligacionales, porque en el derecho peruano los contratos tienen efectos obligacionales siempre, ninguno tiene efectos reales, perfectos, desde el punto de vista de su celebración en sus aspectos mediales. Así son los contratos preparatorios, su único fin es llegar al contrato definitivo, gratuitos, teóricamente hablando, pues en la práctica difícil es pensar en una opción a título gratuito, y generalmente lo que se paga es un premio por ello, y las discusiones tributarias eternas de cuál es la naturaleza jurídica de eso, para ver si está grabado o no, impositivamente hablando, siempre las vamos a tener. En fin, generales, que es algo importantísimo desde el punto de vista de mejora con el Código Civil anterior, porque el contrato definitivo a nivel local tiene como target, o digamos contrato definitivo futuro, cualquier tipo de contrato definitivo, no solamente la compraventa como lo era antes. No hay solemnidad desde el punto de vista de su celebración, de ejecución diferida desde el punto de vista de la celebración del contrato definitivo, y eminentemente temporal, que dicho sea de paso, el plazo es uno de los elementos esenciales en estos contratos, desde el punto de vista formativo. Bueno, ahora, pasando las dos modalidades que tenemos desde el punto de vista de la adquisición en un tema inmobiliario, yo diría que podemos diferenciarlo desde los vehículos no vinculantes a los vehículos vinculantes, desde el punto de vista obligacional. En el primer caso, los no vinculantes, tenemos las cartas de intención, ¿no es cierto? Esta es Letter of Intention, los MOU, el Term Sheet o hoja de términos, que básicamente estas figuras precontractuales, a diferencia de los contratos preparatorios, no generan una obligación de seguir adelante, en donde se fijan términos que van a ser tratados en el contrato finalmente, pero que no generan una obligación de seguir adelante desde el punto de vista de contratación, a diferencia del compromiso de contratar y el contrato de opción, como vamos a ver. Y básicamente lo que se está resarciendo, vehículo, contrato, ya, coches. Bueno, y básicamente, al no generar una obligación de contratar, como sí lo generan los dos preparatorios que estamos viendo, básicamente resarcen desde el punto de vista de incumplimiento el interés contractual negativo, que creo que no será necesario definirlo para ustedes, ¿no? Desde el punto de vista de no salir lesionados en torno a una negociación. Los vehículos, no coches, los vehículos vinculantes, los contratos, y yo esto lo estoy mirando desde el punto de vista de una adquisición, porque queda claro que desde el punto de vista de una transferencia, al vendedor lo único que le importa es recibir su precio, es trabajar en eso. Quien adquiere tiene una tarea desde el punto de vista legal bastante más compleja que preocuparse por el pago del precio. Del lado entonces del adquirente. Dentro de los vehículos vinculantes, cuando queremos entrar en una operación inmobiliaria, tenemos claramente los contratos definitivos, como usualmente será la compraventa o cualquier otra modalidad contractual definitiva de adquisición, cualquiera que sea esta, ¿no? Y un tema fundamental que tiene que hacerse, o que tiene que hacer todo adquirente, abogados, estaremos nosotros, es el due diligence del inmueble. Due diligence que tendrá que ser completo y que podrá ser previo a la celebración del contrato definitivo o posterior. En la FIMIN aparece entonces a la compraventa o cualquier otra modalidad contractual con el due diligence completo de manera previa o de manera posterior. Si es previo y tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, pasaremos luego a celebrar la compraventa, si es que el due diligence es positivo desde el punto de vista del adquirente, en relación a la limpieza, si cabe el término, del inmueble, o si es posterior a la celebración del contrato, probablemente estaremos sometiendo ese contrato de compraventa a una condición suspensiva o una resolutoria, dependiendo en qué estemos. Pero tenemos el otro vehículo o contrato o modalidad contractual, o como queramos llamarla, de contratos preparatorios.
En un contrato preparatorio, llámese el compromiso de contratar, el contrato de opción en todas sus modalidades, el contrato de opción regular, el recíproca y el mediatorio, y en cualquiera de los casos con un pacto de arras, un pacto arral, de ser el caso. También requerirá entonces de un estudio de due diligence completo posterior a la celebración del preparatorio, y es aquí a donde me voy a detener un poco. A diferencia de los vehículos anteriores, desde el punto de vista de la adquisición, estamos frente a contratos que van a generar una obligación de seguir adelante, y en el caso del preparatorio, y acá es donde nos centramos, de contratar de manera definitiva. Y lo que se resarcirá desde el punto de vista del incumplimiento del acto o del contrato será el interés contractual positivo desde el punto de vista de daños, todos, y en nuestro ordenamiento los artículos 13 y 21 que han sido anotados en la exposición anterior del doctor Mario Castillo minutos atrás. Ese due diligence al que me estaba refiriendo, que tendrá que ser un due diligence legal completo, incluye, o tenemos que verlo desde varias aristas. Hay una arista fundamental civil registral, otra de tipo urbanística, una adicional que es la impositiva, tributaria y servicios públicos, y finalmente una de posesión que es básicamente de revisión in situ del inmueble. Con relación a lo primero, para más o menos tener la idea de la importancia de este estudio de due diligence, básicamente los títulos de dominio. Tenemos que revisar a profundidad toda la titulación registral. ¿Quién es el propietario registral? Y eso incluye no solamente los asientos registrales, sino los estudios completos de títulos archivados que obran en registros públicos y que la jurisprudencia registral señala que son parte del asiento, y eso son las escrituras públicas anteriores, para revisar que no se haya pasado nada, ni sucesiones de ningún tipo, ¿no? Evidentemente, cargas y gravámenes, por más que podamos adquirir el bien con inmuebles, con cargas, perdón, con gravámenes, queremos saber qué cosas estamos adquiriendo, temas de áreas, linderos, medidas perimétricas, nombres, etcétera, entre otras cosas. Habrá que revisar también, junto con el estudio de títulos, la declaratoria de fábrica y constatar que esa fábrica en los hechos esté registrada debidamente en los registros públicos, y un par de temas adicionales que siempre importa tener en cuenta luego de haber celebrado este contrato preparatorio. Nosotros estamos en la fase ejecutiva y en búsqueda de este contrato definitivo, tener o obtener un certificado de búsqueda catastral del inmueble que descarte la existencia de alguna superposición o duplicidad de partidas, que no es poco usual ni en Lima ni fuera de Lima en estos días. Desde luego, hacer una revisión de que no hayan títulos pendientes en los registros públicos, es decir, revisar de que la partida a la cual vamos a inscribir nuestro derecho no vaya a tener inconveniente, sobre todo luego de haber pagado o a puertas de pagar el precio. Desde el lado urbanístico, rápidamente, habrá que ver si el inmueble, desde el punto de vista legal, que estuvo completo ese estudio de due diligence sin contingencias, ¿no?, sirva para lo cual queremos colocar este negocio, ¿no? Entonces habrá temas de habilitación urbana, que es básicamente la licencia municipal, respecto de la infraestructura, de si el inmueble recibe o no suministro de agua, luz, ahora gas, etc. El tema de la zonificación y vías, referido a situaciones técnicas sobre construcciones que puedo efectuar en el inmueble, o las vías adyacentes que podrían ser comprometidas desde el punto de vista público, los parámetros urbanísticos y edificatorios, es decir, qué cosa puedo construir y hasta cuándo, número de pisos, altura, parqueos, etc. Y un certificado de compatibilidad de usos, que es básicamente a qué negocio vamos a dedicar y si eso es posible finalmente con respecto al inmueble que estamos tratando de adquirir esa propiedad. Desde luego, una arista fundamental es el lado impositivo. Queremos que el inmueble no tenga deuda tributaria. Si podemos obtener el certificado de la municipalidad de no adeudos, muy bien, y si no, una revisión que será parte del due diligence de los recibos de árbitros y impuestos prediales, lo mismo respecto al pago de los servicios públicos, y que en todo caso podría estipularse en el contrato que parte del precio sea dirigido directamente, vale decir un cheque, a nombre de la municipalidad o de quien corresponda. Finalmente, el tema de la posesión es una verificación in situ, que no tenga ocupantes, y luego de
hacer este due diligence completo durante la fase de ejecución del contrato preparatorio que tenemos celebrado, alguien podría estar preguntándose, bueno, pues, pero ¿por qué un preparatorio inmobiliario y por qué no ya una definitivo? Habrá que preguntárselo a las partes. Yo debo simplemente trasladar lo que veo diariamente en la cancha, no solamente a nivel teórico en la universidad. Las razones que escucho todos los días son de tipo económicas, de tipo financieras, de tipo impositivas, tributarias, impedimentos de hecho, situaciones respecto de temas cambiarios, especulativos, estratégicos, de negociación, problemas de derecho, indecisión de partes. Yo recuerdo que la exposición de motivos decía al respecto, se celebra un preparatorio porque hay problemáticas respecto de la situación, respecto de temas fácticos o de temas de derecho, o las partes no están preparadas todavía para celebrar un contrato definitivo. En fin, creo que habría que preguntárselo a las partes siempre. La utilidad es una utilidad evidente desde dos aristas en nuestro derecho que puedo señalar. En primer lugar, una adecuada regulación en torno a estos dos preparatorios, a estos dos contratos, y que de otro lado generan esta adecuada regulación una obligación de resultado desde el punto de vista de cumplimiento del contrato. ¿Cuáles son las ventajas? Y ahora simplemente mencionar las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos tipos contractuales. Las ventajas, en primer lugar, la eficacia y en segundo lugar el plazo. La eficacia porque si nosotros hacemos una aplicación concordada o una interpretación inteligente, como se dice, de los artículos 14.14 y 14.18 que regulan el compromiso de contratar, veremos que de la definición que hay respecto de que el compromiso de contratar genera la obligación para ambas partes de celebrar un contrato definitivo, en buena cuenta lo que se le está señalando a las partes, y que ellos lo asumen así, es que están obligados a aceptar la oferta que la contraparte les formule, siempre y cuando esa oferta guarde coherencia o correspondencia con los términos previamente pactados o prepactados en el compromiso de contratar. ¿Sí? Ese derecho máximo de aceptación de oferta en el compromiso de contratar ya ha sido ejercida esa libertad de contratación y por lo tanto ambas partes quedan obligados a aceptar la oferta que la parte contraria le haga en base a los términos del compromiso. En segundo lugar, el artículo 14.18, otra de las ventajas, y que gatilla la ejecución de un compromiso de contratar, genera, a mi modo de ver, una obligación de resultado de este compromiso. Vale decir, aquella norma que señala que la injustificada negativa de una de las partes de seguir adelante y llegar al contrato definitivo permite a la parte fiel o a la parte que estaría siendo quebrado su interés a cumplir o ordenar el cumplimiento forzoso del contrato o dejarlo sin efecto y en cualquiera de los dos casos la indemnización correspondiente por daños y que es lo que se conoce como el interés contractual positivo. Desde un segundo nivel o una segunda ventaja, yo diría lo relativo al plazo. Mencionaría lo relativo al plazo, que además era un tema que desde el Código entró en vigencia, se pidió su modificación y que hoy, por la norma 27420, varios sabrán que el compromiso de contratar no tiene plazo máximo y que el plazo lo establecen las partes, ¿no? Lo cual alienta muchísimo la utilización de esta figura. Como todo en la vida no solo tiene ventajas, también hay desventajas, pero en algunos casos de estas que voy a mencionar podemos regularlas o neutralizarlas en el propio contrato que debemos trabajar. La primera de ellas es la no necesidad de acordar los términos accesorios desde el punto de vista jurídico en el compromiso de contratar. Digamos, si bien para tener un preparatorio en la modalidad de compromiso de contratar basta que ambas partes asuman la obligación de hacerlo y que prepacten los elementos principales, jurídicamente hablando, del definitivo y se establezca el plazo, durante la fase de ejecución o de performance de este compromiso de contratar, sobre texto de una negociación de los términos del contrato futuro, se aluda o se sostenga que dado que no se ha celebrado, no se han convenido los términos accesorios, la parte supuestamente infiel, sobre texto de esto, repito, tenga una defensa para no seguir adelante y llegar al contrato definitivo. Con lo cual, de alguna manera, se estaría evitando que se gatille este artículo tan eficiente del compromiso de contratar 14.18 que mencionaba hace un rato respecto a la injustificada negativa, porque en este caso la negativa sería supuestamente justificada. Entonces es un tema que habría que tratar en el compromiso de contratar. Mientras más términos accesorios desde el punto de vista jurídico podamos prepactar, mejor. Probablemente
esos aspectos comerciales que nos interese tener de contrato definitivo los deberíamos tener en el compromiso de contratar. Luego hay una problemática del silencio respecto de la parte que recibe la oferta de contrato definitivo. Si la parte que recibe la oferta de contrato definitivo guardara silencio, querría de alguna manera decirse o sostenerse de que no hay una negativa y por lo tanto injustificada. Habría que hacer un ejercicio de la definición de todo compromiso de contratar y las reglas de silencio para poder de alguna manera enfrentar una defensa como esa. Creo que sería importante, dado que no hay una regla de silencio específica para el compromiso de contratar, pactarlo siempre en el compromiso y sostener o señalar, estipular simplemente una cláusula que señale que en caso de silencio de alguna de las partes que reciba la oferta de la parte contraria de un compromiso de contrato definitivo en base a los términos prepactados del compromiso de contratar, generará automáticamente un incumplimiento, digamos, un silencio positivo, un silencio negativo, como querramos, y evitar esta problemática del silencio que podría darse. Que lo he visto en un par de casos arbitrales. Sobre el tema de la renovación, que era básicamente la válvula de escape, antes cuando el compromiso de contratar tenía un plazo máximo de 1 año, en que tratábamos de hacer, no digamos cualquier cosa, pero mucho, para poder evitar eso, esa reforma que ha habido en torno al plazo quizás debiera aprovecharse para que este artículo que ahora queda tanto para el compromiso de contratar como para el contrato de opción no quede allí, porque haciendo un ejercicio no solamente académico en torno al plazo, y bueno, por ahora, por un tema de tiempo no me voy a explayar, podríamos estar dejando imposibilidades durante la ejecución de futuros compromisos de contratar por tener un plazo breve. Pero bueno, lo menciono como una desventaja. Y una desventaja adicional es que el compromiso de contratar no se puede inscribir ni tiene preferencia registral como lo tiene en el caso de la opción, y veremos desde el punto de vista inmobiliario, lo cual hace que pierda fortaleza erga omnes. Finalmente, con el contrato de opción, en las próximas 2 filminas, señalar lo siguiente: una ventaja enorme que tiene el contrato de opción, con las mismas características que mencionaba inicialmente, es la celebración automática del contrato definitivo por el solo ejercicio de la opción respecto del optante. Es decir, ese solo ejercicio que es no solemne, que es informal, que no requiere de absolutamente nada más en la práctica, generaría la celebración del contrato definitivo. ¿Qué más garantía para poder llegar así desde el punto de vista del optante que ejerce esa opción para hacerse propietario del inmueble que estamos mirando desde el punto de vista del derecho inmobiliario? No solamente, evidentemente, para operaciones inmobiliarias, sino para todo tipo de contratos, porque, como mencionaba, el contrato de opción, al ser un preparatorio de corte general y por lo tanto el target objetivo puede ser de cualquier tipo y no solo compraventa. He visto, por ejemplo, contratos de opciones de donación respecto de una futura deuda, respecto de una deuda actual como garantía de repago por el solo ejercicio de la opción de donación, en el cual el mutuante se haría propietario del inmueble que ha otorgado como opción de donación el mutuatario, quien tome el préstamo. En segundo lugar, una ventaja enorme, específicamente para el derecho inmobiliario, es que el contrato de opción, o la opción en realidad, es inscribible, este derecho de opción es inscribible en los registros públicos, y así lo dice el artículo 2019, pero que adicionalmente en el artículo 2023 establece que tiene una preferencia sobre todo derecho real o personal, lo cual le da una potencia bárbara al contrato de opción. Es el mismo supuesto que genera esta seguridad ya no solo a nivel personal o interpartes, sino erga omnes. Es el mismo supuesto que generan los bloqueos registrales en el derecho inmobiliario, las reservas de propiedad o la hipoteca legal, por poner algunos ejemplos, ¿no? Lo cual le da realmente una muchísima mayor eficiencia. La desventaja en el caso del contrato de opción es el mismo tema de la renovación que mencioné rápidamente sobre el compromiso de contratar, y quizás una desventaja a nivel general es que no pueda utilizarse esta misma regla de inscripción y preferencia registral para otras modalidades contractuales que no sean solamente inmuebles
que es básicamente a donde estaba apuntando el código respecto de derechos de opción. Con eso concluyo y simplemente decir que tenemos una modalidad sumamente eficiente que de alguna manera podríamos trabajar, ¿no?, sin perjuicio de algunas desventajas que había mencionado. Muchas gracias. Muy bien, señores, muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por la participación de la doctora Peña, del doctor Barbosa, del doctor Traseñí, y nosotros nos vamos a ver mañana a las 6 de la tarde en la segunda jornada de este congreso. Muchas gracias.